El derecho tributario, ahí es derecho tributario regional y municipal, que está vinculado a los tributos que yo les he mencionado. Eso quiere decir que yo no solamente voy a trabajar en SUNAT. Si yo conozco los tributos regionales y municipales, puedo acceder a trabajar en alguna municipalidad, y por qué no la mía, ¿no? En la que uno, digamos, en la que uno vive, ¿no? Por el lugar donde uno vive. ¿Por qué no puedo trabajar en el servicio de administración tributaria? Donde vamos a encontrar dos tributos que se recaudan de nuestras municipalidades, que son el impuesto de alcabala y el impuesto al patrimonio vehicular. Fuera de todos los demás impuestos y contribuciones que recauda el Servicio de Administración Tributaria como empresa de la Municipalidad Provincial de Lima. En los gobiernos regionales. ¿Por qué no en los gobiernos regionales? Correcto, si ellos manejan unos criterios muy importantes, canon, sobre canon, ¿provenientes de dónde? Provenientes del impuesto a la renta. ¿Por qué no trabajar en esos lugares una vez que conoce uno ese tema? El derecho procedimental tributario, que tiene que ver con los procedimientos tributarios. ¿Cuántas empresas no se encuentran multadas? ¿A cuántas empresas o a cuántos particulares, personas naturales, personas jurídicas, nos llega una resolución de determinación, una resolución de multa, una orden de pago, una resolución que resuelve un comiso, un cierre, un internamiento, y no sabemos qué hacer? Entonces, ¿a quién se contrata? Al especialista. ¿Bien? Y se inicia todo un procedimiento, que es la reclamación, la apelación, y me da opción incluso para llegar a lo que es el tema del Poder Judicial. El otro tema es el derecho a la imposición a la renta de capital y el trabajo. Y para eso solamente voy a hacer un caso aplicativo. ¿Bien? Cuando nosotros nos encontramos con las rentas de capital, estoy hablando del impuesto a la renta de primera categoría y el impuesto a la renta de segunda categoría. Y cuando hablo de las rentas de trabajo, me estoy refiriendo a cuarta y quinta categoría. En el impuesto a la renta de primera categoría se grava el ingreso que uno tiene por arrendar su casa. Hay otros criterios, estoy tratando de ser puntual en esta parte. Se grava al que arrienda una casa. Eso quiere decir, si cualquiera de ustedes arrienda una casa, que debe pagar impuesto a la renta de primera categoría. Segunda categoría si yo exploto mi capital, es decir, mi dinero, y eso me da a mí utilidades, dividendos. Entonces, eso puede pasarle a una persona natural como a una persona jurídica. Y las rentas de trabajo, todos nosotros vamos a laborar, ya sea independientemente o dependientemente, y vamos a tributar. Si tributamos independientemente, vamos a estar en cuarta categoría, siempre y cuando pasemos nosotros los límites establecidos o los parámetros establecidos señalados por la ley, que para este año es que yo debo tener mayor a ¿cuánto? 31.625 nuevos soles. Eso entre 12 me sale 2.625 mensuales. ¿Correcto? Si yo no supero eso, no tributo. Y ahí hay un tema muy importante, que es la retención. El que no sabe tributario se deja retener el 10% y al final tiene que hacer todo un procedimiento para pedir una devolución o en todo caso una compensación. Y todo por no conocer, correcto, sería el colmo, ¿no? Que al que estudia Derecho le hagan una retención y tengan que luego hacer un proceso para pedir su devolución. Bien, otro tema muy importante es quinta categoría, ¿correcto? ¿Cuántos de los que están aquí pretenden trabajar en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, ¿correcto? O en otra entidad pública? ¿O cuántos de nosotros que estamos aquí ya trabajamos para una entidad privada o pública y pagamos quinta categoría? Y sabemos por qué pagamos quinta categoría. Entonces, yo lo estoy viendo desde la persona natural, pero ese tema también lo debe conocer la persona jurídica. Entonces, vemos que el ámbito o la oferta laboral es amplia en materia tributaria, y eso que no he tratado los otros tributos, ¿bien? Porque sé que ya están cansaditos y que quieren irse a almorzar, ¿bien? El derecho tributario constitucional, ¿ya? El derecho tributario constitucional me abre un tema muy importante. Hay dos temas que se manejan en derecho tributario constitucional, muy importantes. ¿Dónde está Gallegos? Que no lo veo. Está escondido.
Por ejemplo, ahí tenemos nosotros la acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad, ¿correcto? Tenemos las acciones de amparo, porque las acciones de amparo se dan cuando se viola un derecho constitucional, ¿correcto? Pero ¿cómo funciona en materia tributaria? Es que el artículo 74 me señala todos los principios que pueden ser violados y que yo puedo iniciar una acción de amparo frente a esta violación. El principio de no confiscatoriedad, por ejemplo, que es un principio fundamental. El de no confiscatoriedad, ¿qué sucede? Me traban una medida cautelar, me embargan y se llevan mis maquinarias. Esas maquinarias que me sirven a mí para poder desplegar mi actividad económica. Y si me sirven a mí para poder desplegar mi actividad económica, ¿por qué se lo llevan? ¿Se lo podrán llevar? No, están atentando contra el principio de no confiscatoriedad. Entonces, son temas muy importantes y son procedimientos fundamentales en el derecho. Esto me da campo, yo estoy dando algunas ofertas laborales. O sea, yo no solamente voy a trabajar en la SUNAT, yo puedo trabajar en el Tribunal Constitucional y ser el especialista en resolver los casos en materia tributaria, en acciones de amparo, correcto, que van en contra de los principios de legalidad y reserva de la ley. A veces estamos equivocados y pensamos que solamente SUNAT es nuestro campo de acción, y no es así. Bien, lo que nosotros estamos tratando de ver también es el derecho tributario aduanero, que lo estamos tratando de plantear como un curso electivo, puesto que este curso se maneja de manera amplia en lo que es el derecho comercial internacional. Bien, pero no lo queremos apartar. Junto con estos temas, que lo llevarían los alumnos que van al ciclo décimo primero, va un curso que no podemos dejar de lado, que es la ejecución de proyecto de tesis. Se supone que el alumno que está en esta mención o en esta especialidad debe, digamos, de una u otra forma investigar, ¿no? Porque la ley universitaria se quieren dar cambios en la ley universitaria y lo que se quiere proponer ahora es la investigación, ya no la sustentación de expedientes. Entonces se está promoviendo la investigación a nivel de todas las universidades. Bien, los cursos que llevarían, correcto, en el 12º ciclo, y ahí nosotros nos encontramos con el derecho tributario penal, correcto, el derecho tributario penal. El derecho tributario penal, ya les había indicado que estudia no solamente la infracción, sino también el delito, ¿no? Y aquí, por ejemplo, nosotros tenemos un campo de acción. Cuando hablamos de los delitos tributarios, aparte, cuando hablamos de las infracciones tributarias, tenemos a SUNAT. Pero Walter dijo un tema muy importante. ¿Quién decide cuándo yo paso a delito? ¿Quién es la autoridad para decir de aquí para acá es infracción y de aquí para allá es delito? ¿Quién tiene esa atribución discrecional? La SUNAT. La SUNAT tiene esa atribución discrecional, muy importante. Entonces, como ya se ha expuesto el tema, vemos que intervienen dos autoridades muy importantes o dos entidades muy importantes. El Ministerio Público, quien recibe de una u otra forma la denuncia hecha por SUNAT, y el Ministerio Público a su vez, correcto, lo delega. Entonces, ¿esto qué oportunidades laborales me da? ¿Yo puedo trabajar acaso solo en SUNAT? ¿Puedo trabajar en el Poder Judicial? Tanto así se ha visto obligado el Poder Judicial frente a todas estas nuevas actividades económicas, en donde el tributo se ha vuelto un medio importante para el crecimiento económico de nuestro país, que ahora nosotros desde ya hace, digamos, tiempo, tenemos nosotros los juzgados especializados en derecho tributario y aduanero. Entonces seguimos equivocados pensando que SUNAT es el único lugar donde vamos a trabajar si nos especializamos en este campo. Definitivamente el Ministerio Público no se ha quedado aparte, tiene sus fiscalías especializadas en delitos tributarios, en delitos aduaneros. ¿Y por qué no ir promoviendo la mención del ambiente? Ya hay juzgados especializados en todo lo que viene a ser los problemas de los delitos que van en contra del medio ambiente. O sea, el Estado, a través de sus entidades públicas, tiene que estar a la vanguardia de los nuevos problemas que se van dando. El derecho tributario laboral.
El derecho tributario laboral no es otra cosa que estudiar todos los tributos que se vinculan a una relación laboral. ¿Entre quién? Entre el empleador y el empleado. Yo pregunto, ¿el empleador qué obligaciones tiene? ¿Qué obligaciones tiene un empleador? ¿Qué tributos paga un empleador cuando tiene un trabajador en dependencia? En salud, ¿correcto? Pero si ese empleador, ¿correcto?, es una empresa, digamos, una industria, aparte de salud, ¿qué debe pagar? Y tiene más de 20 trabajadores, SENAC. Pero ¿yo para qué voy a aprender esto? ¿Dónde voy a trabajar si yo manejo este tema? Definitivamente trabajaré en SUNAT. Pero SUNAT, voy a demostrar que SUNAT no es el único lugar donde trabaja el especialista en derecho tributario. El especialista en derecho tributario tiene el mismo campo de acción con los particulares que con el sector público. El derecho tributario, ahí es derecho tributario regional y municipal, que está vinculado a los tributos que yo les he mencionado. Eso quiere decir que yo no solamente voy a trabajar en SUNAT. Si yo conozco los tributos regionales y municipales, puedo acceder a trabajar en alguna municipalidad, y por qué no la mía, ¿no?, en la que uno, digamos, en la que uno vive, ¿no?, por el lugar donde uno vive. ¿Por qué no puedo trabajar en el servicio de administración tributaria, donde vamos a encontrar dos tributos que se recaudan de nuestras municipalidades, que son el impuesto de alcabala y el impuesto al patrimonio vehicular, fuera de todos los demás impuestos y contribuciones que recauda el Servicio de Administración Tributaria como empresa de la Municipalidad Provincial de Lima? En los gobiernos regionales, ¿por qué no en los gobiernos regionales, correcto, si ellos manejan unos criterios muy importantes, canon sobre canon, provenientes de dónde? Provenientes del impuesto a la renta. ¿Por qué no trabajar en esos lugares una vez que conoce uno ese tema? El derecho procedimental tributario, que tiene que ver con los procedimientos tributarios. ¿Cuántas empresas no se encuentran multadas? ¿A cuántas empresas o a cuántos particulares, personas naturales, personas jurídicas, nos llega una resolución de determinación, una resolución de multa, una orden de pago, una resolución que resuelve un comiso, un cierre, un internamiento, y no sabemos qué hacer? Entonces, ¿a quién se contrata? Al especialista. ¿Bien? Y se inicia todo un procedimiento, que es la reclamación, la apelación, y me da opción incluso para llegar a lo que es el tema del Poder Judicial. El otro tema es el derecho a la imposición a la renta de capital y el trabajo, y para eso solamente voy a hacer un caso aplicativo. Bien, cuando nosotros nos encontramos con las rentas de capital, estoy hablando del impuesto a la renta de primera categoría y el impuesto a la renta de segunda categoría, y cuando hablo de las rentas de trabajo me estoy refiriendo a cuarta y quinta categoría. En el impuesto a la renta de primera categoría se grava el ingreso que uno tiene por arrendar su casa. Hay otros criterios, estoy tratando de ser puntual en esa parte. Se grava al que arrienda una casa. Eso quiere decir, si cualquiera de ustedes arrienda una casa, que debe pagar impuesto a la renta de primera categoría. Segunda categoría si yo exploto mi capital, es decir, mi dinero, y eso me da mis utilidades, dividendos. Entonces, eso puede pasarle a una persona natural como a una persona jurídica. Y las rentas de trabajo, todos nosotros vamos a laborar, ya sea independientemente o dependientemente, y vamos a tributar. Si tributamos independientemente, vamos a estar en cuarta categoría, siempre y cuando pasemos nosotros los límites establecidos o los parámetros establecidos señalados por la ley, que para este año es que yo debo tener mayor a ¿cuánto? 31.625 nuevos soles. Eso entre 12 me sale 2.625 mensuales, ¿correcto? Si yo no supero eso, no tributo. Y ahí hay un tema muy importante, que es la retención. El que no sabe tributario se deja retener el 10%, y al final tiene que hacer todo un procedimiento para pedir una devolución o en todo caso una compensación, y todo por no conocer
correcto, sería el colmo, ¿no? Que al que estudia Derecho le hagan una retención y tenga que luego hacer un proceso para pedir su devolución. Bien, otro tema muy importante es quinta categoría, ¿correcto? ¿Cuántos de los que están aquí pretenden trabajar en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, correcto? O en otra entidad pública? ¿O cuántos de nosotros que estamos aquí ya trabajamos para una entidad privada o pública y pagamos quinta categoría? Y sabemos por qué pagamos quinta categoría. Entonces, yo lo estoy viendo desde la persona natural, pero ese tema también lo debe conocer la persona jurídica. Entonces, vemos que el ámbito o la oferta laboral es amplia en materia tributaria, y eso que no he tratado los otros tributos, ¿bien? Porque sé que ya están cansaditos y que quieren irse a almorzar, ¿bien? El derecho tributario constitucional, ¿ya? El derecho tributario constitucional me abre un tema muy importante. Hay dos temas que se manejan en derecho tributario constitucional, muy importantes. ¿Dónde está Gallegos? Que no lo veo. Está escondido. Por ejemplo, ahí tenemos nosotros la acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad, ¿correcto? Tenemos las acciones de amparo, porque las acciones de amparo se dan cuando se viola un derecho constitucional, ¿correcto? Pero ¿cómo funciona en materia tributaria? Es que el artículo 74 me señala todos los principios que pueden ser violados y que yo puedo iniciar una acción de amparo frente a esta violación. Tenemos el principio de no confiscatoriedad, por ejemplo, que es un principio fundamental. El de no confiscatoriedad, ¿qué sucede? Me traban una medida cautelar, me embargan y se llevan mis maquinarias. Esas maquinarias que me sirven a mí para poder desplegar mi actividad económica. Y si me sirven a mí para poder desplegar mi actividad económica, ¿por qué se lo llevan? ¿Se lo podrán llevar? No, están atentando contra el principio de no confiscatoriedad. Entonces, son temas muy importantes y son procedimientos fundamentales en el derecho. Esto me da campo, yo estoy dando algunas ofertas laborales. O sea, yo no solamente la pude trabajar en la SUNAT. O sea, yo no solamente la pude trabajar en la SUNAT. Yo puedo trabajar en el Tribunal Constitucional y ser el especialista en resolver los casos en materia tributaria, en acciones de amparo, correcto, que van en contra de los principios de legalidad y reserva de la ley. A veces estamos equivocados y pensamos que solamente SUNAT es nuestro campo de acción, y no es así. Bien, lo que nosotros estamos tratando de ver también es el derecho tributario aduanero, que lo estamos tratando de plantear como un curso electivo, puesto que este curso se maneja de manera amplia en lo que es el derecho comercial internacional. Bien, pero no lo queremos apartar. Junto con estos temas, que lo llevarían los alumnos que van al ciclo décimo primero, va un curso que no podemos dejar de lado, que es la ejecución de proyecto de tesis. Se supone que el alumno que está en esta mención o en esta especialidad debe, digamos, de una u otra forma, investigar, ¿no? Porque la ley universitaria se quieren dar cambios en la ley universitaria, y lo que se quiere proponer ahora es la investigación, ya no la sustentación de expedientes. Entonces se está promoviendo la investigación a nivel de todas las universidades. Bien, los cursos que llevarían, correcto, en el 12º ciclo, y ahí nosotros nos encontramos con el derecho tributario penal, correcto, el derecho tributario penal. El derecho tributario penal, ya les había indicado que estudia no solamente la infracción, sino también el delito, ¿no? Y aquí, por ejemplo, nosotros tenemos un campo de acción. Cuando hablamos de los delitos tributarios, aparte, cuando hablamos de las infracciones tributarias, tenemos a SUNAT. Pero Walter dijo un tema muy importante. ¿Quién decide cuándo yo paso a delito? ¿Quién es la autoridad para decir de aquí para acá es infracción y de aquí para allá es delito? ¿Quién tiene esa atribución discrecional? La SUNAT. La SUNAT tiene esa atribución discrecional, muy importante. Entonces, como ya se ha expuesto el tema, vemos que intervienen
dos autoridades muy importantes o dos entidades muy importantes. El Ministerio Público, quien recibe de una u otra forma la denuncia hecha por SUNAT, y el Ministerio Público a su vez, correcto, lo delega. Entonces, ¿esto qué oportunidades laborales me da? ¿Yo puedo trabajar acaso solo en SUNAT? ¿Puedo trabajar en el Poder Judicial? Tanto así se ha visto obligado el Poder Judicial frente a todas estas nuevas actividades económicas, en donde el tributo se ha vuelto un medio importante para el crecimiento económico de nuestro país, que ahora nosotros desde ya hace, digamos, tiempo, tenemos nosotros los juzgados especializados en derecho tributario y aduanero. Entonces seguimos equivocados pensando que SUNAT es el único lugar donde vamos a trabajar si nos especializamos en este campo. Definitivamente el Ministerio Público no se ha quedado aparte, tiene sus fiscalías especializadas en delitos tributarios, en delitos aduaneros. ¿Y por qué no ir promoviendo la mención del ambiente? Ya hay juzgados especializados en todo lo que viene a ser los problemas de los delitos que van en contra del medio ambiente. O sea, el Estado, a través de sus entidades públicas, tiene que estar a la vanguardia de los nuevos problemas que se van dando. El derecho tributario laboral. El derecho tributario laboral no es otra cosa que estudiar todos los tributos que se vinculan a una relación laboral. ¿Entre quién? Entre el empleador y el empleado. Yo pregunto, ¿el empleador qué obligaciones tiene? ¿Qué obligaciones tiene un empleador? ¿Qué tributos paga un empleador cuando tiene un trabajador en dependencia? En salud, ¿correcto? Pero si ese empleador, ¿correcto?, es una empresa, digamos, una industria, aparte de salud, ¿qué debe pagar? Y tiene más de 20 trabajadores. SENATI debe contribuir a lo que es SENATI. Y si es una empresa que tiene, digamos, sus trabajadores van a desplegar riesgos, el seguro complementario de trabajo de riesgo. Entonces estamos encontrándonos con una gama, correcto, de tributos, es decir, de contribuciones, aparte de hablar de cuarta categoría, de quinta categoría en este tema. Entonces aquí nosotros nos encontramos con lo siguiente, ¿no? Nos encontramos que yo puedo trabajar en una industria, en una empresa minera, y puedo resolver los problemas del pago de tributo a SENATI, a CENCICO, a la ONP, a la AFP, al seguro complementario de trabajo de riesgo, no hablar de las empresas prestadoras de salud. El derecho tributario internacional, del que ya hablé. ¿Qué sucede? ¿Por qué nosotros no tenemos proyectos en el Congreso? No hay especialistas en derecho tributario que trabajen asesorando a las comisiones en derecho tributario. Urgente necesitamos. Salen convocatorias. Entonces, ¿por qué no pensar en el Congreso como asesores en el tema tributario? No solamente tributario, aduanero, ambiental, minero, todo lo que se encuentra en boga. El derecho de la imposición a la renta empresarial. Una empresa, ¿qué tributos paga? Por eso en nuestro país, escuchando el día martes al ministro del Medio Ambiente, Antonio Brag, él indicaba, hay muchos impuestos, especialmente los impuestos a las empresas formales. Es decir, si creamos más impuestos, pobre empresas formales, más hay informalidad. En la minería, ¿qué prima? ¿La formalidad o la informalidad? La informalidad. ¿Por qué? Porque una empresa que paga salud, ¿qué más? No solamente el deudor tributario, sino puede ser un responsable solidario con el contribuyente, porque debe retener también cuarta si tiene contabilidad completa, quinta categoría, ¿no? Y dependiendo del tipo de actividad que desarrolla, estará en una gama. Si tiene propiedades y las arrienda, pagará impuesto a la renta de primera categoría. Si esta empresa se ha comprado un vehículo nuevo, impuesto al patrimonio vehicular. Si esta empresa desarrolla una actividad de riesgo, el seguro complementario de trabajo de riesgo. Si esta empresa tiene varios predios, impuesto predial. Si esta empresa tiene trabajadores dependientes, tiene que retener quinta categoría como responsable solidario. Si esta empresa tiene contabilidad completa, cuarta categoría, retener el 10% de la cuarta categoría como responsable solidario. Debe pagar en salud. Entonces,
Senati, dependiendo el tipo de despliegue, correcto, que tenga, el tipo de rol, el tipo de actividad que despliegue esta empresa. Podemos, en clase con los alumnos estábamos analizando a una empresa que se dedicaba a lo que es el impuesto al juego, ¿cierto? Y estábamos, ¿cuántos tributos llegamos a determinar? Como 9, ¿no? Y eso que nos faltó analizar muchos más. Jurisprudencia fiscal. La jurisprudencia fiscal abarca no solamente, correcto, trabajar en el tribunal fiscal, no solamente como vocales, como presidentes, sino asesores. ¿Y por qué no? Aquí el doctor La Rosa, conversando con él en materia tributaria, él ha formado parte de una jurisprudencia muy importante. Y tenemos estamos pretendiendo como curso electivo la contabilidad tributaria o la contabilidad de abogados. Yo considero que la contabilidad no es algo necesario, un tema necesario para el estudiante de Derecho, porque el estudiante de Derecho puede contratar un contador. Lo que nosotros manejamos es la norma, somos los que de una u otra forma damos los lineamientos. Si yo conozco la norma, correcto, el contador no conoce la norma. El contador conoce el procedimiento, por eso que acá hay muchos contadores que estudian Derecho. Pasando a la documentación, ¿qué pasa si yo de una u otra forma quiero inscribirme en la mención que empieza en marzo del 2011? Yo tengo que considerar lo siguiente: yo voy a tener un título profesional de abogado, ¿estamos de acuerdo? El que desea sigue la línea, sin tomar la mención. No, las menciones, yo siempre recomiendo en los salones que yo enseño, y sé que hay muchos alumnos que no son mis alumnos, pero igual yo les digo lo mismo. Cuando uno escoge una especialidad, la tiene que escoger porque le gusta, porque le apasiona el tema. Es como que cuando uno está enamorado, ¿correcto? Tiene que gustarme lo que yo he escogido. Entonces, la universidad ofrece. ¿Para qué ofrece? Para colocar profesionales en el mercado, pero tiene que gustarle. Entonces, yo tengo el título profesional de abogado, pero tengo un valor agregado que me ofrece la Facultad de Derecho y me ofrece el diploma con la especialización en Derecho Tributario. ¿Eso qué quiere decir? Si yo me presento al Poder Judicial y hay solamente un cupo, por así decirlo, correcto, para yo poder postular como juez penal, pero no es juez penal en delitos tributarios, sino juez penal, yo solo me presento con mi título profesional. ¿Por qué? Porque el otro es un valor agregado que yo lo voy a utilizar, correcto, bajo mi conveniencia. Si yo quiero postular a una empresa donde piden especialistas en derecho tributario, entonces presento mi título y presento el diploma correspondiente. Entonces esa es, digamos, de una u otra forma lo que se está ofreciendo. Bien, nosotros estamos inscribiendo a los chicos ya desde, bueno, yo promoviendo en el salón he podido inscribir a muchos alumnos. El día de hoy, Jesús, por favor, ¿te puedes poner de pie? Jesús tiene una relación para los que se van a inscribir en lo que es la mención en Derecho Tributario. Si hay alguna pregunta, alguna duda en relación a lo que es la mención, estoy apta para disipar alguna duda. ¿Hay alguna pregunta sobre la mención? Bien, entonces, muchísimas gracias. Segunda categoría. Y cuando hablo de las rentas de trabajo me estoy refiriendo a cuarta y quinta categoría. En el impuesto a la renta de primera categoría se grava el ingreso que uno tiene por arrendar su casa. Hay otros criterios, estoy tratando de ser puntual en esta parte. Se grava al que arrienda una casa. Eso quiere decir, si cualquiera de ustedes arrienda una casa, que debe pagar impuesto a la renta de primera categoría. Segunda categoría, si yo exploto mi capital, es decir, mi dinero, y eso me da mis utilidades, dividendos. Entonces, el derecho tributario, ahí es derecho tributario regional y municipal, que está vinculado a los tributos que yo les he mencionado. Eso quiere decir
que yo no solamente voy a trabajar en SUNAT. Si yo conozco los tributos regionales y municipales, puedo acceder a trabajar en alguna municipalidad, y por qué no la mía, ¿no? En la que uno, digamos, en la que uno vive, ¿no? Por el lugar donde uno vive. Por unos criterios muy importantes, canon, sobre canon. ¿Provenientes de dónde? Provenientes del impuesto a la renta. ¿Por qué no trabajar en esos lugares una vez que conoce uno ese tema? El derecho procedimental tributario, que tiene que ver con los procedimientos tributarios. ¿Cuántas empresas no se encuentran multadas? ¿A cuántas empresas o a cuántos particulares, personas naturales, personas jurídicas, nos llega una resolución de determinación, una resolución de multa, una orden de pago, una resolución que resuelve un comiso, un cierre? ¿En qué no puedo trabajar en el servicio de administración tributaria? Donde vamos a encontrar dos tributos que se recaudan de nuestras municipalidades, que son el impuesto de alcabala y el impuesto al patrimonio vehicular, fuera de todos los demás impuestos y contribuciones que recauda el Servicio de Administración Tributaria como empresa de la Municipalidad Provincial de Lima. En los gobiernos regionales, ¿por qué no los gobiernos regionales, correcto, si ellos manejan un internamiento y no sabemos qué hacer? Entonces, ¿a quién se contrata? Al especialista. Bien. Y se inicia todo un procedimiento, que es la reclamación, la apelación, y me da opción incluso para llegar a lo que es el tema del Poder Judicial. El otro tema es el derecho a la imposición a la renta de capital y el trabajo. Y para eso solamente voy a hacer un caso aplicativo. Bien. Cuando nosotros nos encontramos con las rentas de capital, estoy hablando del impuesto a la renta de primera categoría y el impuesto a la renta de